no debería esto impactar en otras personas acusadas por el delito de obstrucción a la justicia, porque el amparista aquí fue el doctor Arsenio Oreguardia, no fueron ellos. Para mí ese argumento no es correcto. La justicia constitucional no debería analizar, mucho menos pronunciarse o resolver en torno a la tipicidad de un delito. ¿Lo ha hecho aquí el Tribunal Constitucional? Estimado Francisco, es que aquí tenemos dos contextos distintos. Desde la perspectiva del doctor Arsenio Oreguardia, en el caso específico de él no ha discutido en ningún momento en esta vía lo que viene a ser el tema de la tipicidad del delito. Lo relativo a los allanamientos, ¿sí lo fijaron como doctrina jurisprudencial vinculante? Sí, es correcto, por supuesto que sí. ¿Por qué te pregunto esto? Porque un voto singular, el doctor Monteagudo, cuestiona precisamente este tema en concreto. Uno, no fue parte del contradictorio procesal, mucho menos podría constituir doctrina jurisprudencial vinculante todos los criterios en torno al allanamiento del estudio jurídico del doctor Arsenio Oreguardia. Respecto de que el TC pueda pronunciarse con relación a un aspecto y declararlo como doctrina jurisprudencial, yo entiendo que puede hacerlo, toda vez que a partir de ello puede observar en el futuro la mejor tutela de derechos fundamentales. En este caso, concretamente, el secreto profesional, que para un lado, para los abogados, es un deber. Los invitamos a que puedan formular sus preguntas a través de la caja de comentarios. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido a la Tribuna de LP. Muchas gracias, Francisco. Agradecido por tu invitación. Hay que explicar de qué se trata esto. Esta es una demanda de amparo. Es una sentencia de amparo, ¿ok? Se pedía que se retrotraigan los hechos hasta antes de la vulneración del derecho y lo planteó el doctor Arsenio Oreguardia junto a su staff de abogados, entre los cuales estabas tú. ¿Por qué planteó una demanda de amparo hace 5 años aproximadamente? Francisco, esta demanda se planteó en enero del 2019. Han transcurrido más de 5 años para que se obtenga una resolución de fondo en la cual se declara nula la disposición fiscal superior del doctor Rafael Vela y también las disposiciones fiscales del fiscal José Domingo Pérez. La razón es sencilla, es que en este caso el doctor Domingo Pérez Gómez, él, en el marco de su investigación por el caso de lavado de activos en contra de la señora Keiko Sofía Fujimori Uchi, habría identificado, según su hipótesis fiscal, supuestos actos de obstrucción a la justicia. Él lo identifica y a partir de ello, toda vez que se incidió en su investigación, decide luego él mismo investigarlo y no derivarlo a otro fiscal para que pueda de manera objetiva evaluar si es que corresponde o no corresponde, por ejemplo, iniciar una investigación formal en contra de quienes considera involucrados. ¿Cuáles eran esos actos de obstrucción a la justicia según la tesis fiscal? Según la tesis de la Fiscalía, el doctor Arsenio Oreguardia habría amenazado e inducido a supuestos falsos aportantes para que realicen una declaración falsa. Lo cual, Francisco, es completamente irrazonable, toda vez que, y se ha visto a lo largo del caso en trámite, ninguno de esos testigos siquiera conocía al doctor Arsenio Oreguardia. Y cuando le han consultado sobre otro abogado del estudio, han señalado en todo momento, así de manera categórica, que les han tratado de forma cordial y además de forma profesional. Ok, no hubo amenaza en ningún momento, sin embargo, hay un fundamento en la sentencia del Tribunal Constitucional que señala, además de calificar esta lectura de la Fiscalía como descontextualizada, indica lo siguiente, ¿no? Que la lectura del tipo penal puede llevar a considerar hechos delictivos si se lee de manera descontextualizada conductas que resulten normales y esperables en el marco de la defensa técnica, ¿no? Por ejemplo, intentar persuadir, es decir, la persuasión a una persona que testifique en un proceso judicial está permitida, pero no la amenaza. Entendería que por allí va el análisis que hace el Tribunal Constitucional. O sea, la persuasión, persuadirlo, convencer a un testigo sí, pero amenazarlo no. Bien, Francisco, sobre lo que te refieres es uno de los votos fundamentados de algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional. Al respecto se puede indicar básicamente lo siguiente. La labor del abogado en general frente a los tribunales es la de persuadir. A nosotros nos forman 6 o 5 años de la carrera para poder argumentar sólidamente frente a un tribunal. Entonces, esa conducta, ese rol estereotipado en sociedad no puede ser criminalizado. Lo contrario, y se señala en ese voto fundamentado, implicaría a su vez que se afecte el derecho de defensa de un ciudadano cuya libertad está en juego. Ahora bien, respecto a los testigos, en el caso en específico, aquí no se persuadió, ni mucho menos se amenazó o indujo. Eso ni por asomo. Cada testigo ha declarado
conforme y de manera espontánea ha creído adecuado. Y para que queden claros los hechos, el profesor Arsenio Oreguardia solicitó en su momento la exclusión de Domingo Pérez del caso, del proceso, ¿verdad? Ya, pues sobre esa línea de argumentación, ¿podríamos desarrollar, por favor? Por supuesto, Francisco. Como te menciono, el doctor Domingo Pérez Gómez, al ser perjudicado de los supuestos actos de obstrucción que él identificó respecto a los testigos que comparecieron ante él, evidentemente va a tener interés en el resultado del proceso y mínima y esencialmente no va a garantizar la apariencia de objetividad. Sí. Y como tú habrás podido notar, en esta decisión, incluso en los votos fundamentados, se da cuenta de que un fiscal debe garantizar respecto a la objetividad dos aspectos. Uno, la apariencia de objetividad, y dos, que no tenga actos materiales que impliquen una falta de objetividad. Un fiscal que ha sido perjudicado por un supuesto delito, que él mismo ha decidido luego investigar, y del cual sería a su vez testigo y persecutor, ¿va a tener interés en el resultado del proceso? Por supuesto, pero la pregunta más clara es, ¿ese fiscal podrá garantizar la apariencia de objetividad? Es porque se entiende de que, claro, Domingo Pérez era el agraviado en un caso que él mismo estaba investigando. El perjudicado. Sin embargo, hay un argumento muy interesante que por ahí se desliza a lo largo de la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional, en donde se sostiene en primera instancia que el agraviado del delito de obstrucción a la justicia es el Estado y no el fiscal provincial. Fíjate, es el Estado y no el fiscal provincial demandado, en ese caso Domingo Pérez, ¿no? Por lo que la tesis propuesta por el amparista es incorrecta. Al margen de que este argumento ha quedado relegado por la sentencia del Tribunal Constitucional, sí me parece interesante tu comentario sobre esta postura. Muy bien, Francisco. Lo que pasa es que está identificando ahí agraviado como el ofendido, como el titular del bien jurídico tutelado, que en este caso sería la Administración de Justicia, y por supuesto es el Estado. Pero nosotros no hemos señalado que el señor Domingo Pérez sea el titular del bien jurídico, tampoco hemos señalado que sea el agraviado, hemos indicado que es el perjudicado, que es aquel que sufre los efectos del delito. En este caso, ¿cuál es el delito? Obstrucción a la justicia. ¿Cuáles son los efectos? Que hipotéticamente, según la tesis fiscal, esos testigos habrían sido amenazados o inducidos para declarar falsamente. En efecto, entonces él habría sufrido los efectos de ese delito en el contexto de su investigación. Investigación que evidentemente estaba a su cargo y que luego, al identificar estos otros cargos, esos otros supuestos delitos, decide él mismo investigar. Correcto. Si ustedes hubiesen identificado a Domingo Pérez como el agraviado, ¿este argumento hubiese tenido asidero? Lo que pasa es que eso sería incorrecto. No podríamos identificarlo como agraviado en clave de que sea el titular del bien jurídico. Evidentemente no lo es. Y eso jamás lo hemos señalado. El señor Domingo Pérez es perjudicado. Correcto. Y esto ha sido señalado en la demanda de amparo desde un primer momento y ha sido además también señalado así en su oportunidad en la audiencia entre el Pleno del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le ha dado la razón al doctor Arsenio Oreguardia. ¿Y cuáles son los efectos que ya hemos comenzado a advertirlo a raíz de esta sentencia en los últimos días? Pero quisiera que podamos desarrollar sobre ese punto en concreto. ¿Cuáles son los efectos generales de la sentencia del Tribunal Constitucional? Francisco, el Tribunal Constitucional ha declarado nulo tanto los diversos actos o disposiciones del fiscal José Domingo Pérez por carecer de objetividad, como también ha declarado nula la disposición fiscal superior del doctor Rafael Vela, en la cual no nos hizo caso, no atendió nuestra solicitud respecto de su exclusión. Entonces, el efecto directo e inmediato es lo que ya ha ocurrido el lunes pasado. Esto es que en contra del doctor Arsenio Oreguardia no existe actualmente una acusación. No existe actualmente, en ese sentido, ningún sentido por el cual pueda estar involucrado en un juicio o debate oral. El caso tiene entonces que retroceder hasta el momento mismo en que el fiscal ha carecido de objetividad. Entonces tendrá que ser otro despacho, otro fiscal, el que tenga que evaluar en su oportunidad si corresponde o no corresponde abrir investigación. No puede ser otro fiscal del mismo despacho del doctor Domingo Pérez, ni tampoco que integre el equipo especial, evidentemente. Ahora, ¿cuál es el impacto frente a los otros investigados en el marco del caso Cócteles? Sindicados también acusados ya por el delito de obstrucción a la justicia. Lo que pasa, Francisco, es que este caso, sin perjuicio del impacto que puede tener esta decisión, el caso por sí mismo es inviable.
Es más, el doctor Arsenio Oreguardia, en su oportunidad, antes de que esta decisión sea emitida, presentó algunos escritos, hemos presentado algunos escritos dando cuenta de la inviabilidad del juicio oral. Me explico rápidamente. En este caso han existido más de 20 versiones distintas de una acusación, todas complementarias. E incluso en el alegato de apertura, el doctor José Domingo Pérez tuvo bien, creyó que podría hacerlo, lo cual desde mi perspectiva es evidentemente ilegal, por ejemplo, añadir hechos. Entonces, en un contexto como ese, donde existen 20 versiones distintas, hasta 23, de una acusación, donde se añaden hechos en la apertura del juicio oral, y donde además las pruebas no están circunscritas, no están delimitadas, no se sabe frente a quién son las pruebas ni por qué delito, en un escenario así como ese, evidentemente el juicio es inviable. Pero esto podemos sumarle algo más. De las 20 versiones, o de más de 20 versiones de esta acusación, quien eligió la acusación que condujo al autoenjuiciamiento y luego, evidentemente, al juicio oral, no fue el fiscal Domingo Pérez, fue el doctor Zúñiga Orday. Un juez puede elegir la acusación que va a delimitar lo que se debate en el juicio oral? Por supuesto que no. Entonces, por todas estas razones, sumadas también a los defectos que han existido durante el debate en el control de la etapa intermedia, el control de la acusación, es evidente que el juicio es inviable, no tiene un objeto claro, y sobre la falta de un objeto claro, las personas no se pueden defender. No hay forma de que este juicio, por ese lado, pueda tramitarse. Y puntualmente con relación al delito de obstrucción a la justicia, hay también otras personas acusadas por el delito. Bueno, pero quiero que describamos, a ver, el impacto que esta sentencia ha tenido sobre esas personas. Es correcto, es decir, respecto del caso en el extremo de obstrucción a la justicia, se ha encontrado el doctor Arsenio Oreguardia indebidamente, y también desde mi perspectiva, de la misma manera, creo yo, otros abogados, por ejemplo, el doctor Eduardo García Navarro, la doctora Juliana Loza, la propia Keiko Sofía Fujimori Gucci, entre otros, ¿no? Entonces, en tanto las razones que condujeron a que se declare fundado el amparo en contra del doctor Arsenio Oreguardia puedan trasladarse también a la situación concreta de cada uno, evidentemente esto conduce a que tenga que seguirse el mismo resultado, su exclusión respecto del juicio oral, como ha pasado, ¿no? Claro, claro. En la audiencia, Domingo Pérez sostenía de que no debería esto impactar en otras personas acusadas por el delito de obstrucción a la justicia, porque el amparista aquí fue el doctor Arsenio Oreguardia, no fueron ellos. Para mí ese argumento no es correcto, por lo siguiente. Primero, la decisión, como tú podrás observar, declara nula las disposiciones fiscales del señor Domingo Pérez. No señala que es nulo respecto al extremo del doctor Arsenio Oreguardia, sino que nulas tales decisiones. Asimismo, si el fiscal carece de objetividad respecto al doctor Arsenio Oreguardia, igualmente, desde mi perspectiva, también la carece respecto de otras personas involucradas en el proceso. Si es que esto fuera así, ¿qué sentido tendría excluir al doctor Arsenio Oreguardia y no así a los demás abogados? Esto provocaría que el juicio oral, si es que se le hubiera dado la razón al doctor Domingo Pérez en el marco del debate en el juicio del día lunes, pues que todo lo que suceda en ese marco del juicio luego sea declarado nulo. Es decir, por un lado, el Estado gastaría más recursos en una audiencia que luego tendría que retroceder. Y de otro lado, se seguirían afectando los derechos de las demás personas acusadas por este delito. Hay todo un debate también en torno al delito de obstrucción a la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se ha acudido a través de una demanda de amparo, es decir, de una vía subsidiaria para protestar o cuestionar la imputación del delito de obstrucción a la justicia. Hay quienes sostienen de que la justicia constitucional no debería analizar, mucho menos pronunciarse o resolver en torno a la tipicidad de un delito. ¿Lo ha hecho aquí el Tribunal Constitucional? Estimado Francisco, es que aquí tenemos dos contextos distintos. Lo primero, desde la perspectiva del doctor Arsenio Oreguardia, en el caso específico de él no ha discutido en ningún momento en esta vía lo que viene a ser el tema de la tipicidad del delito. Esto es si los hechos se subsumen o no dentro del marco de imputación del delito de obstrucción a la justicia. Esto no ha sido debatido por nosotros. Aquí lo que nosotros hemos debatido de forma concreta es la falta de apariencia y objetividad del señor Domingo Pérez. Y eso es lo que se ha declarado fundado. Un fiscal perjudicado no puede ser, repito, el persecutor no puede ser testigo y perjudicado al mismo tiempo. Entonces, sobre esa base es que se ha decidido este caso. Ahora,
Con relación a lo otro, si el Tribunal Constitucional puede o no puede examinar o evaluar el ejercicio, digamos, de subsunción o de cumplimiento de la legalidad, para mí, Francisco, no existe zona exenta de control constitucional. Entonces, si es que en un determinado caso, imaginemos, se califica un hecho como delito, pero a partir de argumentos ilógicos, extravagantes, que carecen de lógica, que carecen de, digámoslo así, de pautas axiológicas válidas, entre otros, y que quiebran la literalidad. En un contexto como ese, ¿el Tribunal Constitucional no podría pronunciarse? Yo creo que sí, por supuesto, porque tendrá que proteger el derecho principio de legalidad penal. ¿Plantearon ustedes en su demanda algún extremo con relación al allanamiento del estudio del doctor Oré? Lo que sucede, Francisco, es que nosotros hemos indicado que el doctor José Domingo Pérez Gómez carece, digamos, de esta prerrogativa, de esta facultad que deben tener los fiscales de garantizar una apariencia de objetividad. Entonces, en su momento, que fue en el año 2019, nosotros cuando planteamos esto fue respecto de ese extremo. Ahora, del 2019 al 2024 han transcurrido ya varios años. En esos años, desde nuestra perspectiva, hemos observado que se han materializado diversos escenarios de falta de objetividad. Más de 20 acusaciones, que todas varíen, un título de imputación no claro, la imputación completamente abstracta, falta de limitación de los medios de prueba, entre otros. Además de que la decisión del fiscal Domingo Pérez de acusar, a su vez, no respondía a prueba alguna. Entonces, en un contexto como ese, nosotros consideramos, por lo menos yo considero, que en ese momento había falta de la apariencia de objetividad, y al día de hoy, pues eso quedó plenamente demostrado a razón de las actuaciones del Ministerio Público. Pero sí llegaron a plantear sí, por supuesto. En el contexto del debate ante el Pleno, también se dio cuenta del acto de allanamiento del estudio. Lo que pasa es que esta sentencia es declarativa, da cuenta de lo que ya venía ocurriendo. Como tú podrás comprender, el acto de allanamiento al estudio ha sido solicitado por un fiscal que carece de objetividad. Entonces, por tanto, también debe ser materialmente inexistente. Esa es la razón por la cual, en función del debate, que el TC, entiendo, ha recogido ese extremo. Pero ahora también debemos observar algo más, Francisco. Por ejemplo, en el caso del expresidente Ollanta, cuando el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse sobre una prisión preventiva que se aplicó en su contra, tú recordarás que también se pronunció respecto de la duración maratónica de las audiencias. Eso no había sido demandado, no había sido objeto de la pretensión. Sin embargo, el Tribunal Constitucional entendió que también podría pronunciarse por ser algo importante de cara a la mejor administración del sistema de justicia y la garantía de derechos. ¿Eso fue doctrina jurisprudencial vinculante en el caso de Ollantumala? Eso fue un argumento, un fundamento. ¿Un criterio? Exactamente. Aquí, lo relativo a los allanamientos, ¿sí lo fijaron como doctrina jurisprudencial vinculante? Sí, es correcto, por supuesto que sí. ¿Por qué te pregunto esto? Porque un voto singular, el doctor Monteagudo, cuestiona precisamente este tema en concreto. Uno, no fue parte del contradictorio procesal, mucho menos podría constituir doctrina jurisprudencial vinculante todos los criterios en torno al allanamiento del estudio jurídico del doctor Arsenio Oreguardi. ¿Cuál es tu posición sobre este voto singular? Es que lo primero, Francisco, es que de solamente una revisión del debate a nivel de pleno, te vas a dar cuenta que sí fue objeto de debate. Sí se explicó lo que implicó el allanamiento y cómo es que un acto como este, además de arbitrario, y fue arbitrario por lo siguiente, se realizó el allanamiento en una de las oficinas del estudio buscando diversos comprobantes y recibos, cuando lo cierto es que digamos, el área contable o que ve la contabilidad del estudio, que es una empresa independiente, se encontraba en otro edificio. El doctor Arsenio Oreguardi, evidentemente, como el que nada debe, nada teme, más bien facilitó que ingresen a aquellas oficinas. Y el fiscal ingresó. Es más, señaló ante la prensa el doctor Domingo Pérez que cada uno de los abogados de estudio de Guardia estaba facilitando los actos que estaba realizando. Entonces, carecía de necesidad cualquier solicitud de allanamiento. Eso por un primer punto. Ahora,
Respecto de si fue objeto de debate, claro que sí, se comunicó que el fiscal, pese a que se le había abierto las puertas, igualmente había pedido el allanamiento, aun cuando nosotros consideramos que era innecesario y razonable. Ahora, entonces, objeto del debate sí lo fue. Respecto de que el TC pueda pronunciarse con relación a un aspecto y declararlo como doctrina jurisprudencial, yo entiendo que puede hacerlo, toda vez que a partir de ello puede observar en el futuro la mejor tutela de derechos fundamentales. En este caso, concretamente, el secreto profesional, que para un lado, para los abogados, es un deber. Y de cara a la persona que confía en nosotros, pues sus derechos, sus intereses, pues nosotros, si es que quebramos ese derecho, esa facultad, incurrimos en delito. ¿Quién controló en aquel allanamiento que se tutele o la protección del secreto profesional en aquella diligencia del 2019? Estimado Francisco, lo que pasa es que, por lo menos teóricamente, y es un aspecto muy importante a tomar en consideración, el primer llamado en el contexto de una investigación penal a controlar todo el marco de la legalidad es el fiscal. El fiscal debe garantizar que cada actuación se realice conforme a la ley y a la Constitución. Por tanto, no lo has mencionado, pero lo digo, me adelanto un poco, esta idea de que un fiscal podría solicitar diversos, digámoslo así, medidas, puede realizar o solicitar diversos asuntos y que sea el juez que decida, eso no es correcto. Un fiscal tiene que solicitar aquello que razonablemente y conforme a la ley y la Constitución puede ser viable, ¿no? En el marco de esta diligencia fue el fiscal José Domingo Pérez quien se encargó, o tendría que haberse encargado, por supuesto, de garantizar que todo se realice conforme a la ley. En un allanamiento, vamos a colocarnos en un escenario hipotético, ¿no? En un allanamiento a un estudio jurídico, ¿frente a qué supuestos de eventual vulneración al secreto profesional podríamos encontrarnos? Frente a la vulneración de ¿los expedientes propiamente son secreto profesional o los documentos que puedan a lo mejor contener argumentos de defensa para ese caso? ¿Eso podría ser eventualmente una vulneración al secreto profesional si Fiscalía en un allanamiento de un estudio jurídico alcanza esa prueba? ¿Alcanza ese documento? Bien, Francisco. A ver, aquí hay varios puntos que me gustaría tocar, digamos, en orden, ¿no? Lo primero, respecto concretamente del caso patrocinado al doctor Arsenio Guardia, cabe indicar que en el allanamiento no se encontró absolutamente nada de interés para la investigación. Pero esto no es un argumento de nosotros. Esto lo dijo el propio José Domingo Pérez en una declaración y en la propia acta de allanamiento. Entonces, eso es indubitable. Ahora, respecto a los otros aspectos que tú mencionas, con relación a hasta qué punto puede llegar o no secreto profesional, lo que pasa es que esto impacta tanto en el abogado a cargo del caso, como en quienes con él pueden encargarse pues, de este caso, ¿no? Sus ayudantes, asistentes, practicantes, etcétera. Y también, evidentemente, a la documentación, sea que se encuentre un archivo digital o un archivo físico, claro que sí. Pero, claro, ¿frente a qué escenarios hipotéticos podríamos encontrarnos si es que un fiscal, dígase Domingo Pérez u otro, allana un estudio jurídico, ¿no? ¿Qué está protegido por el secreto profesional? Los argumentos de defensa plasmados en un documento que a lo mejor, si es que ingresa y trata de incautar eso, podría a lo mejor, eso sí, violar el secreto profesional. Pero además de este ejemplo, hay algunos otros que podríamos desarrollar escenarios hipotéticos, a lo mejor haciendo un ejercicio académico. Bien, es decir, si me pongo en el supuesto de que se realice una diligencia de allanamiento, pues entiendo, a partir además de esa sentencia, que uno, el juez tendría que dar una autorización cualificada. Esto es una motivación muy bien fundada respecto de la autorización para que se lleve a cabo esta clase de diligencia. Entonces, tiene que ahí circunscribirse a qué clase de documentos, ¿verdad? ¿Qué tipo de evidencias es la que quiere el fiscal obtener? Y tiene que limitarse de esa forma, no podría sobrepasarse de aquello. Entonces, en el contexto de que un fiscal ingrese a un estudio de abogados, que dicho sea de paso, desafortunadamente en nuestro país se han realizado diversas diligencias de allanamiento en varios estudios de abogados, un fiscal podría, sobre esa base, quizás acceder a documentos que no pertenezcan concretamente al objeto de investigación, sino que sean de otros casos. Si eso fuera así, es evidente que esa otra investigación no tendría que ser accesible a aquel fiscal, toda vez que ni siquiera forma parte del objeto de lo que está investigando, por poner un supuesto, ¿no? Ahora, otros aspectos relacionados, por ejemplo, al traslado de información de un cliente hacia su abogado, tampoco tendría que ser de acceso al fiscal.
ni tampoco, entiendo buena línea lo que tú mencionas, tampoco la estrategia penal, ¿no? Propiamente del abogado que haya diseñado la teoría del caso para poder luego realizar aquella defensa en un proceso. Así como la defensa tampoco tiene acceso a la teoría del caso del fiscal, ¿no? Correcto. De cara al cliente, ¿cómo ve el cliente un estudio jurídico? ¿Cómo creerías tú que contemplaría que el estudio jurídico que está revisando su caso, que está asesorándolo, es allanado? Bien, lo que pasa es que una licencia de allanamiento evidentemente tiene o va a tener cierto impacto. Por esa razón es que se pide que la autorización sea muy bien delimitada. Entonces, yo comprendería que cualquier ciudadano que ha confiado sus intereses en algún abogado o algún estudio de abogados y vea que ese estudio se está allanando, podría pensar, ¿verdad?, que también habría pues información propia, ¿no?, propia del secreto profesional, que podría verse vulnerada. Y es precisamente por ello, para evitar contextos de esa naturaleza, que esta decisión es tan importante, porque ahora da cuenta de que esto no puede realizarse de forma tan somera, ¿no?, sino de forma muy escrupulosa. Correcto. Uno de los criterios es el siguiente. A ver, el secreto profesional no solo alcanza a los abogados, como ya has mencionado, pero me quiero puntualizar en esto, sino también al personal que estos tienen a su cargo. Asistentes, asistentas, practicantes también. Yo entiendo que sí, por supuesto. ¿Quiénes más podrían estar protegidos bajo el umbral del secreto profesional? Es que yo entiendo que más allá de la cantidad de personas o la clase de personas, deberá estar en función a la información propia de secreto, que pertenece al secreto profesional. Es decir, así sea un asistente, un practicante, un egresado, un abogado, cualquier persona que tenga acceso a esta información queda premunida de este deber, facultad, de guardar celosamente aquello que ha tenido acceso como parte del desempeño de sus actos dentro de un estudio, dentro de la defensa de un caso, entre otros. Nos preguntan en la caja de comentarios, Walter, ¿está premunido y protegido por el secreto profesional, aunque no sea un profesional en sentido estricto, sino un egresado? Yo consideraría que sí, por supuesto. Correcto. ¿Qué otros criterios novedosos, interesantes, podríamos comentar alrededor de esta sentencia del Tribunal Constitucional? Francisco, en realidad, un aspecto novedoso de repente puede ser el tema de la delimitación de cómo pueden realizarse los actos de allanamiento. Pero más que novedoso, de repente un aspecto fundamental o esencial es que se está reafirmando algo que en la Facultad de Derecho, del primer curso de Derecho Procesal Penal, ¿verdad?, conocemos, que es los roles de los sujetos procesales, de las partes procesales. Que un fiscal deba actuar objetivamente, eso se enseña desde el curso de Derecho Procesal 1 en cualquier facultad de Derecho. Entonces, lo que ahora el Tribunal Constitucional ha realizado es precisamente eso. Desde mi perspectiva, está dando cuenta de un aspecto esencial. No puede haber un proceso ni una investigación legítima si es que un fiscal carece de objetividad. Correcto, Walter. Muchísimas gracias por tu participación en esta secuencia de entrevistas que organiza el EP Pasión por el Derecho. Ojalá podamos tener temas aquí. Por favor, trasládele al doctor Arsenio de Guardia nuestras felicitaciones. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Francisco. Queridos amigos, nos vemos en una próxima transmisión aquí en el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Me despido de todos ustedes, permiso.